Saludos apreciados hermanos, hemos llegado a la mitad de esta semana y casi cerrando este primer mes del año 2022. Así de rápido están avanzando las cosas. Sabemos que nos dirigimos a nuestro destino final, que es encontrarnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos estado estudiando los primeros 3 capítulos de la carta a los Hebreos. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo número 4, un capítulo que no es muy fácil a veces de comprender el significado, pero juntos vamos a pedir la iluminación del Espíritu Santo de nuestro Dios para que nosotros podamos captar el mensaje de entrar en el reposo divino. Les invito para orar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, en este momento porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra, de llegar a un día más, y esto es porque tú eres misericordioso y fiel. Permítenos, Señor, comprender el significado del mensaje de hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como ustedes se habrán dado cuenta, esta semana estamos leyendo el texto de los capítulos en cuestión. Ya leímos el texto del capítulo número 3 y hoy vamos a iniciar leyendo el capítulo número 4 y luego hacemos los comentarios respectivos. Queremos que usted también participe, que usted nos diga cómo esta lección está ayudando en su vida, qué es lo que el Espíritu Santo también le dirige, le ilumina para poder comprender su palabra. Vamos a leer los primeros 7 versículos de este capítulo número 4. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pues en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Nuevamente dice: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, del cual habló David mucho tiempo después cuando dijo: si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tal vez para todo estudiante de la Biblia, especialmente los adventistas del séptimo día, nuestras alarmas rápidamente se encienden y detectan que aquí menciona acerca de el descanso que Dios instituyó en la semana de la creación, cuando en el séptimo día Dios reposó de toda la obra que había hecho. Al principio, en la introducción, yo mencionaba que este pasaje era un poco complejo porque como se menciona específicamente acerca del reposo, se menciona acerca del descanso de Dios en el séptimo día, entonces este mismo pasaje ha sido usado, este mismo capítulo 4 a los Hebreos ha sido usado en 2 maneras. Unos para decir, y ya vamos a ver más adelante en la otra sección que menciona también una palabra especial en relación al sábado. Algunos dicen, bueno, este pasaje nos está demostrando que se debe guardar el sábado, el séptimo día de la semana. O sea, nos está mandando, nos está dando un mandamiento. Y otros dicen, no, este pasaje está hablando del reposo general de Dios, y eso indica que no tenemos que reposar en un séptimo día o en el séptimo día de la semana que Dios puso en el mandamiento, en el 4.º mandamiento, que debemos descansarlo. Así que tenemos esos 2 puntos de vista. Sin embargo, juntos, como lo prometimos, vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios quiere decirnos a nosotros en este pasaje. Pero comencemos. Me llama la atención que el capítulo número 4
comienza con la palabra temamos, tener temor. Y uno dice, bueno, después de haber estado hablando que Jesús es Dios, que Jesús es plenamente humano también, después de habernos hablado acerca de la fidelidad de Jesús, ahora nos dice, temamos, temamos. De hecho, es una palabra griega que de ahí viene la palabra en español fobia. Aquí usa el apóstol la palabra fobia y dice, tengamos fobia. La fobia sabemos que es un temor irracional muchas veces hacia algo que pues alguna persona le afecta. Algunos tienen fobia a un cierto tipo de animales, a las alturas, a estar encerrado. Hay muchísimos tipos de fobia en las cuales se usa esa palabra. Ahora, la Biblia nos da una advertencia. Recordemos que la carta a los Hebreos es una exhortación y nos está diciendo hoy, después de todo lo que hemos considerado, especialmente en el capítulo anterior, el capítulo número 3, nos dice, temamos. ¿Temamos a qué? Dice, recuerden la experiencia del pueblo de Israel, que se les prometió el reposo, se les prometió la tierra, tuvieron las promesas de Dios, pero no entraron a esas promesas de Dios. Aquí no se está hablando de un temor paralizante, no. Aquí se está hablando de precaución, de cautela. Dice, temamos porque las promesas de Dios están allí para nosotros. Tal vez alguien puede pensar, yo creo que al final Dios va a salvar a todo mundo, como aquellos buenos profesores. A veces los profesores tienen tareas bien difíciles educando a los estudiantes, diferentes caracteres que hay allí, y de repente algún profesor dice, bueno, yo voy a pasar a todo mundo, a todos le voy a poner 10 en mi materia. ¿Será que ese profesor hizo lo correcto? Alguien puede pensar, bueno, fue un profesor muy bueno, muy misericordioso. Algunos piensan que Dios al final de la historia de este mundo, después de todas las pruebas, después de lo que hemos vivido aquí en esta tierra, Él va a decir, ¿saben qué? Al final todos están salvos. ¿Será que eso va a ser de esa manera? Y el apóstol nos dice, cuidado, no creamos que todos se van a salvar, no creamos que esto es automático, no, algunos no entraron en el reposo de Dios, algunos se perdieron, algunos se extraviaron. De hecho, ya nos había dicho en el capítulo número 2 que aún pues los ángeles no guardaron su dignidad. Ya nos había dicho el apóstol que definitivamente nosotros debemos tener mucho cuidado. Temamos, no sea que permaneciendo la promesa no entremos en su reposo. Así que en primer lugar tengamos precaución, no demos por sentado que no nos puede pasar a nosotros. El autor ha estado presentando a Jesús como aquel que fue fiel sobre la casa que él mismo construyó, y nos invita a ser fieles también a nosotros, porque hay dos palabritas que se mencionan acá en este capítulo 4, y es la palabra incredulidad y la palabra desobediencia. Así que establecemos en primer lugar que aquí hay una exhortación muy importante para nosotros. Pero la pregunta ahora es, bueno, ¿a qué se refiere ese reposo? Porque nos dice el versículo número 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira. Noten que dice, los que hemos creído entramos. Quiere decir que no está hablando de algo futuro, porque muchas personas piensan, es que ese reposo será ya cuando Dios haga todas las cosas nuevas. Aquí el apóstol dice, los que hemos creído entramos, o sea, podemos entrar en ese reposo ahora. Voy a darles una información, una clave. Aquí no lo podemos notar en español, pero cuando el apóstol habla de reposo, él está usando dos palabritas griegas. Una de esas palabras es katapausin, que es reposo. Se usaba en el Antiguo Testamento, especialmente esa traducción griega del Antiguo Testamento, que se conoce como la Septuaginta, se usaba para hablar del reposo que Dios prometió en la tierra de Canaán. Se usa también para
que nosotros podamos hablar del reposo del templo. El templo era un símbolo del reposo de Dios, y también se usó en algún momento para hablar acerca del el reposo semanal. Pero aquí no está hablando definitivamente de eso, porque dice, ellos no entraron en ese reposo. Pero la pregunta es, ¿entró el pueblo de Israel a la tierra prometida? Sí, entraron, pero recordemos que no entraron todos. Entraron solo los que fueron fieles. Entraron de ese grupo que salió de Egipto, entraron solo 2 personas. Es más, ni Moisés, que había sido fiel a la casa de Dios, como lo menciona, logró entrar también a esa tierra prometida. O sea, en ese sentido, a ese reposo que es conocido como la tierra, ni Moisés mismo pudo entrar. A mí me llama la atención Nehemías capítulo número 9, que habla de que ellos estuvieron en el reposo, pero que no fue de beneficio para ellos. Nehemías capítulo número 9 y el versículo 28. Aquí podemos notar que el reposo era algo más que estar en la tierra prometida. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron, pero volvían, clamaban otra vez a ti, tú desde los cielos oías, y según tu misericordia muchas veces los libraste. Aquí dice, pero una vez que tenían paz. Hay otras versiones que dicen, pero una vez que estaban en el reposo, no les aprovechó. Así que ahora la pregunta queda, ¿a qué reposo se está refiriendo aquí en el capítulo número 4? Que el pueblo de Israel no aprovechó realmente ese reposo, no lo aprovecharon. ¿Por qué razón? Y aquí tal vez nos vamos a adelantar un poquito a la conclusión, a la clave para entrar en ese reposo, que la encontramos en el versículo número 2 del capítulo 4. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos de nada les sirvió haber oído la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea que la clave para entrar en el reposo de Dios es la fe. La fe es esencial, la fe es imprescindible, la fe es creer a las promesas de Dios. Acordémonos que el pueblo de Israel se quejó, ellos pensaron que Moisés no los iba a entrar a la tierra prometida. Muchas veces se quisieron regresar a Egipto, hasta se buscaron líderes para que los regresaran, porque creyeron que era imposible entrar a la tierra que Dios les había prometido. Pero era imposible para ellos, sí, pero para Dios todas las cosas eran posibles. Así que la fe es esencial para que nosotros podamos entrar en las promesas de nuestro Dios. Por este día que estamos haciendo la introducción del capítulo número 4, vamos a quedarnos con estos elementos que hemos visto. En primer lugar, temamos. Recuerde muy bien, tengamos cuidado, andemos con temor, andemos con precaución, andemos con reverencia. Nos puede suceder lo que le sucedió al pueblo de Israel. No pensemos que somos inmunes, porque el pueblo de Israel falló en entrar en el reposo de Dios. En segundo lugar, hemos visto que este reposo es algo que Dios promete que se puede entrar ahora. Ahora podemos. El pueblo de Israel no pudo, nosotros podemos entrar ahora en ese reposo. Y lo dice el apóstol para los lectores u oyentes de su época, pero también esta palabra es para nosotros. La clave para entrar en el reposo de Dios es la fe. Recordemos, como dirá más adelante en el capítulo 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante confiar en Él, es importante creer en Él. El día de mañana vamos a estudiar más acerca de qué es este reposo que se nos ofrece aquí en Hebreos capítulo número 4. Les invito para orar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque tú nos das advertencias en tu palabra, para que miremos dónde estamos caminando, para que no nos confiemos, para que no pensemos, Señor, que nuestras decisiones no tienen importancia. Ayúdanos para considerar a Jesús, para verlo a Él, para caminar como Él caminó en fidelidad y en obediencia. Ayúdanos a entrar en tu reposo, Señor,
Y Padre, sobre todo, ayúdanos a tener la fe que es necesaria, la fe de los santos, que nos ayudará a confiar en ti, aún en medio de las dificultades más severas. Bendice a cada persona que esté escuchando tu palabra hoy, en el nombre de Jesús. Amén.